Compañeros, si nos ayuda el señor director, les voy a leer un tuit que ayer puso la ¿Quién? asesora No, hombre, en materia de no comunicación relaje. estratégica del gobierno de Luis Señora, Abinader, ¿cómo se llama ella? la señora María Altagracia de Los Ángeles Peña. Oye, No, de Los Angelita Ángeles. Peña, ¿cómo la No, yo le conoce? voy a decir Angelita Peña. Ay, ay, ay. Miren, oye lo que dice. Los canales debían cuidar un poco más la imagen de sus reporteros de noticias y sus presentadores de noticias, signos de puntuación, ¿no? Suspensivos. Caramba, cuánta gente fea y mal ataviada en televisión. ¿Ella qué es? Asesora en materia de ¿Pero comunicación. su profesión cuál es? La desconozco, pero no sé si es periodista, yo creo que no. Pero ella fue viceministra de Energía Nuclear en el gobierno de Danilo Medina. Fue también, me parece que funcionaria en el gobierno de Leonel Fernández. Tiene buenas relaciones políticas. Y ahora pues está en este cargo. De En Balaguer este a la gobierno, fecha, de Balaguer a la fecha no ha durado 5 meses sin estar fuera de la nómina del Estado. Ella. No ha durado 5 meses fuera de la parece nómina que del tiene Estado. buena conexión Pues yo prefiero con los diferentes... Yo prefiero ser feo en televisión y no, No, y yo no prefiero ser fea y preparada y competente, hermano, porque ella en materia de comunicación parece que es una inexperta. Sus declaraciones desacertadas, irrespetuosas, inoportunas y desconsideradas y a la vez discriminatorias no le ayudan en nada en materia de comunicación al presidente Luis Abinader. Angelita Peña, tú, en vez de aportar un granito de arena a esta administración, lo que haces es restar en materia comunicativa. Eso que tú dijiste demuestra que tú, Angelita Peña, no tienes el más mínimo respeto por la clase periodística de la República Dominicana. Todos esos reporteros que tú dices que están mal ataviados, mal vestidos, hacen un esfuerzo encomiable, valorable, de levantarse cada día para informar a la República Dominicana, para orientarla, y tú, en vez de ocuparte de tu trabajo, lo que haces es desmeritar la función de otros. Por favor, ocúpese de lo suyo, que nosotros de esta parte estamos haciendo nuestro trabajo con pulcritud, con decencia y con mucha responsabilidad. En este caso, parece que usted desconoce todo en materia de comunicación. En vez de estar criticando en redes sociales para llenar páginas, titulares de periódico y que en espacios como este o en otros se le hable de usted, entonces póngase a mirar un poquito los fallos que ha tenido el presidente Luis Abinader y sus funcionarios y dígale qué cosas debe tomar en cuenta para no meter la pata varias veces. Yo quiero dedicar unos segundos a esto, porque aunque no estoy en las calles hoy, ella se refirió puntualmente a reporteros y presentadores de de noticias. ¿Y dónde sería que ella y no estoy vio un ocupando, reportero mal vestido? No sé, no estoy ocupando hoy día ninguna de las dos funciones, aunque por ambas he pasado. Bueno, Debo pero él es decirle, periodista. sí, claro, y no, comenta pero noticias sí, pero también. claro, en total acuerdo con eso. Si bien es cierto que yo soy de los que cree que la televisión se hizo para estar y representar, la televisión es aspiracional, se hizo para hablar bien y con contenido y hacerlo de forma elegante, incluso en la vestimenta, en la forma y todo lo demás. No menos cierto es que para comentar sobre un tema como ese, se hace fundamental conocer la raíz del problema. Mire, un traje de poca calidad, usted va a cualquiera de las tiendas del país y cuando menos le cuesta son 5,000, 6,000 pesos. Un traje de buena calidad cuesta en promedio $3,000, 3,000, 4,000 dólares. Hermenegildo Segna, etcétera, etcétera. Un reportero de televisión hoy día está ganando entre 18,000 pesos, bueno, con el aumento del salario del sector no sectorizado, llegó como a 21,000 pesos, hasta 35,000 pesos en los medios que más pagan. Cuando usted se refiere a un elemento como ese, debe tomar en consideración el aspecto económico. ¿Cómo usted pretende que una persona esté bien vestida todo el tiempo, enviando un traje a la lavandería, varias ocasiones, varios trajes, varias corbatas, varias camisas, peluquero, etcétera, etcétera, si en la mayoría de los casos no hay la capacidad económica para sostener eso?
Para usted, para cumplir con lo que se dice, el salario de un reportero tendría que invertirlo completamente en su imagen, cuando lo fundamental es el aspecto del contenido. Eso es lo fundamental. ¿Tienen la capacidad de hacerlo? ¿Lo pueden hacer? Adelante. Eso es lo necesario, no más de ahí. Y le pido al señor director que me ponga el tuit, por favor, de la señora Angelita Peña, para conocer algo de eso. Miren ahí cuando ella dice, caramba, cuánta gente fea y mal ataviada en televisión. Yo no quisiera referirme en términos personales porque soy de los que cree que la belleza es subjetiva. Y quizás para ella, la gente que esté saliendo en televisión hoy día, sea fea. Sin embargo, yo creo que la revisión personal habla más de lo que tiene el individuo. Eso que ella expresó ahí habla más de ella que de cualquier otro. Escuchó bien, ¿eh? Habla más de ella que de la propia clase periodística que tiene que, en ocasiones, trabajar desde las 6 de la mañana, 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, para luego de ser profesionales, y en muchos casos hay reporteros hasta con doctorados en este país, ganar 40, 50 mil pesos para llevar el alimento a su familia. Eso debe tomarlo como referencia una persona que dice ser asesora de comunicación del gobierno, que dice tener algún tipo de relación buena con los medios de comunicación. Solamente le dejo ese mensaje para que lo tengan presente ante esta situación. Bueno. Ahí están fotos, parece que ella, en su familia todos son bellos, o ella es Miss Universe. Yo no quisiera, 2022, yo no quisiera Miss Universe. Yo no quisiera ni siquiera reducirlo a eso. República Dominicana 2022, Angelita Peña, dime. Se te olvidó que aquí en República Dominicana somos una mezcla riquísima de culturas, de nuestros aborígenes, de los africanos, de los españoles. Y aquí la mayoría de la gente no es blanca, de tez clara y ojos azules o verdes. Mira, este colorcito que yo tengo precioso, me encanta. Y así es la mayoría de la gente del pueblo dominicano. Sería bueno recomendarte algunos libros para que te documente un poco de cómo es la... Por ejemplo, hay un libro de un cubano, no recuerdo ahora, tendría que buscarlo aquí en mi celular, que habla del ADN de la dominicanidad, para que ella se documentara un poquito antes de hablar. Bueno, yo creo que lo que ustedes dijeron es suficiente. Esa pele lengua que se ha llevado Angelita. Borró el tuit, oye, te lo estuve buscando, parece que lo borró. Sobre todo en las redes sociales. Pero la gente se captura de una vez, tú sabes. Anoche vi que era candela que estaban sacando todo el mundo en las redes sociales. Esa que no salga por ahí, pues la van a comer con yuca. Yo no voy a entrar en detalles más porque Yudelki suficientemente la belleza es subjetiva, sí, está bien, usted es feo, está bien, pero de ahí a usted quizás calificar desconociendo, porque si conociera el trasfondo de lo que quizás lleva a que usted esté mal ataviado, es una cosa, y si ya es propósito, un desgane, es otra totalmente distinta. Exactamente. Bueno, que haga bien su trabajo, Angelita, en la comunicación estratégica. Pienso que lo que dijo Yudelki y agregó el compañero Cristian Cabrera, creo que adorna muy bien lo que... Y se quedaron cortos. Yo no voy a entrar más en detalle porque yo no voy a ser Angelita más famosa. ¿Para qué? Yo no sé quién es Angelita, lamentablemente. Yo no sé quién es Angelita. Angelita no sabe el tiempo que tengo yo comenzando en esta vaina, ni Yudelki Guerrero, ni Cristian Cabrera. Angelita es una, ¿cómo se llama esto? Una revista. No iba a decir nada. No iba a decir nada. Una revista de todos los gobiernos. ¿Desde cuándo que está en la nómina pública? De Balaguer acá no ha durado más de 5 meses fuera. Ella ha tenido puestos en la administración pasada de Danilo Medina, también Leonel Fernández. Oye, y también, desde Balaguer hacia acá no ha durado más de 5 meses fuera de nómina. Que se venda al mejor postor, el que más cuarto le dé. Ella nació, porque que trabaja en el Estado no hay problema ahora. No ha durado más de 5 meses y ella no es técnico. Ella ha sido adoptada por el presupuesto nacional. Y ella no es técnico. Con los cuartos míos, con los tuyos, con los de Cristian, con los de todo el mundo. No hay problema con que trabaje en el Estado, pero ella no es técnica. Ella prácticamente nació en el presupuesto nacional y no ha salido. O sea, el descarado no soy yo, qué fuerte, ni él ni ella. Lamentablemente. Miren, en otro orden, Cristian,
y Vamos a Yudelki. vamos a tratar los temas importantes. Sí, sí. Sí. Pero había que Sí, Ay, claro. había que ponerle en su puesto. el punto sobre la idea de esta señora. Mira, Cristian, ayer, a propósito de cosas buenas y de gente que han hecho aportes al país, salgo de uno que no ha hecho y que sí ha hecho ahora. Voy a hablar del presidente del Tribunal Superior, no, del presidente del Tribunal Constitucional. Ese sí ha hecho grandes aportes, incluyendo la cantidad de jueces que fueron electos cuando comenzó el Tribunal Constitucional. Y hay que decir, señores, que la justicia constitucional en este país es la primera de la estructura judicial independiente. Independiente. Pocos pueden decir que una sentencia del Tribunal Constitucional fue a favor de X institución o de X persona, sino que las sentencias emitidas por ese tribunal, con todos los jueces que han pasado y los que están, han hecho aportes, sobre todo al fortalecimiento del sistema democrático de República Dominicana. Y si vamos a hablar de justicia independiente, tenemos que mirar hacia allá, hacia la Luperón, donde está el Tribunal Constitucional. Don Milton Ray Guevara viene de las filas del Partido Revolucionario Dominicano. Sí. Fue ministro de Trabajo incluso. Ocupó posiciones de alto nivel en el Estado Dominicano, incluyendo esta última, que es la de presidente del Tribunal Constitucional. ¿Y usted ha visto que se ha inclinado a algún partido? Yo dicen que lo llevó tal gobierno, aplicación de la ley, lo que yo siempre he dicho. Para que haya justicia independiente tiene que haber la aplicación del imperio de la ley, que es la independencia, señores, de lo que se va a hacer. Si usted es malo, y si usted es bueno, porque la ley lo establece. Y su castigo lo va a llevar de acuerdo al grado del delito que usted cometió. El Tribunal Constitucional ha hecho eso. ¿En defensa de qué? De los derechos fundamentales de los dominicanos y de los extranjeros que viven en el país. Entonces, ha propugnado bastante el Tribunal Constitucional por esas leyes complementarias de la Constitución. El PLD no cumplió con muchas. Ahora, este gobierno que está ahora tiene que cumplir con las que vienen. Porque cada gobierno tiene que hacer el aporte necesario que necesita el fortalecimiento del sistema. Y yo quiero que ustedes vean lo que dijo el presidente del Tribunal Constitucional a propósito del pedido de mucha gente que ha querido confundir a los dominicanos con justicia independiente. Y yo le dije a ustedes cómo que se aplica la justicia independiente. No es persiguiendo un color determinado, porque oigan lo que les voy a decir. Llegó Luis Abinader, ellos están persiguiendo los supuestos corruptos del gobierno pasado, del PLD. Ahorita llega Leonel Fernández, por ejemplo, o llega otro, Margarita, ¿a quién va a perseguir con su justicia independiente? ¿A los supuestos corruptos de quién? Del gobierno que sale, que es el gobierno del PRM. Entonces, independiente, usted me está persiguiendo personas de acuerdo a lo que usted entiende. Entonces, eso no es justicia independiente. Mire el ejemplo que le estoy poniendo. Así es que lo vamos a manejar. Eso no es justicia independiente. Es que el que robó, robó. No importa en el partido que sea. Ni que usted me persiga a mí porque a mí me dio la gana o que usted no me cayó bien en la posición que estuvo durante el gobierno pasado. Eso no es así. Aquí hay mucha gente purgando penas porque a uno le cayó mal, señores. Y le instrumentan un expediente que al final, bueno, las pruebas no eran suficientes. Y esos años que duró preso esta persona, ¿hay quién se lo reivindica? Nadie. Entonces vamos a ver qué dijo el presidente del Tribunal Constitucional en el día de ayer, con la puesta en circulación de un libro de los miembros, creo que fue el señor Díaz Filpo, que puso ayer, y se refirió puntualmente a lo que tiene que ver con la justicia independiente. Adelante, señor director. Con mucho rigor
con mucha propiedad, lo que yo apruebo de todo corazón, de justicia independiente. Y yo me pregunto, ¿qué ha hecho el Tribunal Constitucional en estos 10 años? Una justicia constitucional ciudadana y una justicia absolutamente independiente. Independiente de los poderes fácticos, independiente del poder extranjero e independiente de los poderes públicos nacionales. Bueno, ustedes escucharon ahí la posición del presidente del Tribunal Constitucional. Usted tiene obligatoriamente que decir sí o no y establecer una diferencia de estos 10 años de ese tribunal, el aporte que ha hecho al país en materia constitucional. Ahí no hay tutía con eso. Entonces, ¿por qué no puede la justicia normal aplicarse de manera independiente y hacerlo? Bueno, ahí las decisiones usted no puede decir que han sido politizadas. Aparte de que una sentencia del Tribunal Constitucional no tiene para dónde ir. Usted la acata o no, porque obviamente todos los poderes del Estado tienen que acatarla. Y han hecho su trabajo. Entonces, ¿por qué el Ministerio Público no puede hacer su trabajo? ¿Por qué la Suprema Corte de Justicia no puede hacerlo? ¿Por qué el Tribunal Superior Electoral, cuando estaba Román Jaques ahí, que hizo un extraordinario trabajo? Hay que reconocerlo, señores. Y ese tribunal que está ahí, que se llama el Tribunal Constitucional, también ha hecho un gran trabajo en lo que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema democrático del país. Miren, jóvenes, ayer quería tratar el tema de cómo van las discusiones del ADP y el Ministerio de Educación en torno al tema salarial, porque es un tema neurálgico. Y por supuesto, antes de irnos a la entrevista central de este día, abordar también el tema de las declaraciones del presidente. Para hacerlo más breve, en algunos minutitos. Miren, yo tengo la información de que al menos 3 propuestas fueron llevadas por la Asociación Dominicana de Profesores, escalonadas, ¿verdad? Recuerden que la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación iniciaron conversaciones la semana pasada. La ADP se retiró, supuestamente iba a continuar la conversación el mismo día, dejaron esperando a la comisión que estaba del Ministerio de Educación ahí, decidieron el día siguiente continuar, ahí volvió la ADP con otra propuesta, le hizo el Ministerio de Educación una contrapropuesta, volvió la ADP, se retiró, al día siguiente siguió la discusión y en ese juego hemos estado durante los últimos días en lo relativo a esto. La ADP en algún punto ha llegado medianamente a un tema un poco más sensato, al decir que las clases no están en peligro este año, pero también me parece que la ADP ha jugado mucho con el tema económico. Y ahí se ve básicamente que las reivindicaciones que la ADP exigía, de que reparación de escuelas, de que el tema del almuerzo escolar, todo eso era ensalada en el plato que se estaba sirviendo de los intereses que fundamentalmente son el aumento salarial. Olvídense de otras cosas, la ADP no tiene interés en otro tema más que el aumento salarial. Y lo he dicho en este espacio, porque de haber sido así, hace tiempo se hubiese arribado a algún acuerdo. Si la ADP hubiese tenido el interés de los otros aspectos de educación, hace tiempo se hubiese arribado a algún acuerdo. Y se lo dije en otro espacio al secretario general de la ADP, al señor Ferreras, le dije, si mañana el gobierno le hace el planteamiento de que le va a ceder todo lo que tienen planteado en su solicitud, menos el aumento salarial, ¿ustedes acceden? Y su respuesta fue negativa. Y le hice la pregunta a lo inverso. Si la propuesta que le hacen al Ministerio de Educación es acogida por esta en el tema salarial y se descarta todo lo otro, ¿cuál sería su planteamiento ante eso? Ahí una sonrisa reveló el sí que tenía presente. Y es la realidad de este tema. La ADP, según informaciones que tengo, presentó primero una propuesta de un 10%
este año, un 10% el 2023 y un 10% en el 2024. Oigan eso, 30% de aumento salarial. Otra propuesta, luego de que esa le fue rechazada, fue de un 10% ahora y un 15% el año que viene. También fue rechazada. Eso es una locura. En términos económicos, eso es una locura. Y yo le he dicho aquí, algunos profesores me han acabado, les he explicado a los más cercanos mi posición respecto al tema. Los profesores junto a los médicos son la profesión que más gana en República Dominicana en promedio. Y ahí están los datos del Banco Central. Puede irlo a buscar. El ingreso de un profesor está por los 45,000 pesos iniciando. 40, 45 según la escuela, la zona, las competencias y todo lo que haya logrado. Si es veterano, lo más probable es que ese monto llegue hasta duplicarse y en algunos casos hasta triplicarse. Los menos, pero hasta ese monto se llega. Y los médicos en el sector público por igual. De ahí la negativa de que no podemos seguir consumiendo el presupuesto del Estado en educación, y ayer hice una crítica propiamente al Ministerio de Educación, o antes de ayer, no recuerdo con exactitud, porque el dinero no puede ser dilapidado en temas que no están vinculados directamente a la calidad de la educación. No me va a decir usted a mí que ese aspecto es fundamental para el desarrollo de la educación. No, cuando usted se mete a la cooperativa de maestros, se da cuenta cómo están las deudas que por falta de finanzas, que a los profesores hay que enseñarles finanzas, oigan esto, ¿para qué? Para ver si en alguna medida eso mejora, están hasta el tope, que en un momento tuvo que plantearse el tema del tope de préstamos para los maestros. Y finalmente, la última propuesta que llevó la ADP fue de un 10% retroactiva a enero. Dígase que se le aumentara este año todos los meses o los 4 meses que ya han transcurrido, incluidos en el paquete. Reitero, mi posición no es de un tema de aumento a los maestros. Pero bueno, yo sé que el gobierno terminará cediendo, porque tampoco es fácil enfrentarse a un gremio con la fortaleza que tiene la ADP. Eso hay que estar claro. Pero yo insisto en que la educación no debe ser primero politizada y segundo, el dinero no debe ser dilapidado en esa dirección. Y de verdad es un llamado que le hago a la ADP, de verdad es un llamado que le hago al propio Ministerio de Educación, y que venga el que venga, eso se enderece. Porque si no vamos a seguir estancados en el mismo lado. Creo que este año hay prueba PISA. Ustedes verán, se está aplicando, se están tomando las muestras. Usted verá los resultados. Que la pandemia habrá afectado, y eso es evidente, pero que en muchos casos no hemos avanzado porque la enseñanza inicia, o sea, la base de la enseñanza, el éxito de la enseñanza, no inicia con los maestros y con el ministerio, inicia desde abajo con el estudiantado, y es de abajo hacia arriba que debe ser pensado. El tema del presidente, yo no sé si ustedes analizaron ese aspecto. Antes de pasar al tema del presidente, con el tema del ADP, yo siempre he dicho aquí, que a veces los gobiernos se meten en... Camisa de 11 varas. Sí, y en el proceso de la politiquería. Sí. Ese acuerdo que están reclamando los profesores no tuviera cabida hoy si el presidente Luis Abinader, frente a la expresidenta de la ADP, Xiomara Guantes, que era de su partido, o es de su partido. Exactamente, y el ministro de Educación no se sientan a firmar un acuerdo por presentarse como con cara bonita con los profesores. En ese momento cayeron en el gancho. Ellos deben de entender que una firma de un acuerdo de esa categoría, la ADP le va a dar seguimiento aunque esté Jesucristo siendo presidente de la República, porque ese es un gremio que es para reivindicaciones básicamente económicas, señores, y políticas. Entonces, ese acuerdo firmado frente al ministro de Educación, Xiomara Guantes, y el presidente de la República en el Palacio Nacional, el error estuvo ahí. ¿Ustedes se lo buscaron? ¿Tenían los recursos? ¿No lo revisaron para comprometerse con eso? Bueno, las consecuencias son esas. Decía mi papá, mi abuela, hace mucho tiempo, yo recuerdo, doña Juana Guzmán, ¿qué decía ella?
los errores se pagan con la vida o con dinero. Sencillo. Un error político, o usted lo paga con el poder o con otra cosa. Entonces, esto es parte de ¿qué? De una firma que no se pensó, si tenían los recursos, el momento político a ellos les favorecía para verse bonito frente a los profesores y que votaran por ellos. Ahora la consecuencia es otra, la situación es otra en materia económica. La ADP va a tirar para adelante para presionar y que ese dinero se lo pongan en su nómina y para cobrarlo. Oigan bien, eso es así. Ahora, siéntense con ellos, porque el caos en lo que tiene que ver con la impartición de docencia no se va a detener, ¿eh? Y si hay algún elemento que el gobierno del PRM pueda exhibir mínimamente, son algunas cosas en materia de esa educación virtual que fue un fenómeno. Nadie pensaba que eso se iba a hacer. Bueno o malo, retraso en los estudiantes, bueno, se hizo. Ahora defiendan eso, señores. Defiendan eso. Siéntense con los profesores y traten de resolver y bajar un poco ese clima de confrontaciones. Sí, señor. Ayer se dio una reunión en Palacio con líderes de opinión, directores de medios, no. No, no lo invitaron. No, porque nosotros no nos invitaron. No, la política. Nos dieron bola negra. La política del gobierno en ese sentido ha sido fundamentalmente. Como a mí en la boda de una amiga que se casó. El dieron bola palacio, negra. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero yo fui a la primera. Eso es otra cosa. Parece que le di la suerte a la primera. porque se divorció. Eso te iba a decir. Ay, Dios mío. Se casó de nuevo. Eso te iba a decir, pero déjalo ahí. Ay, Déjalo ahí. En Palacio invita a gente específica, Sí, señor. deje eso ahí. Ay, mamá. No, yo sé que quizás a veces la crítica, Pero yo la quiero mucho. a veces la crítica que desde los medios se emite no cae bien en muchos funcionarios Sí. políticos y demás, y por ende yo gracias a Dios no he vivido nunca de la invitación, de la cercanía, o sea que sea Perencejo, fulano, sustanejo que esté ahí, me da para de tres mi presencia, a final de cuentas la información es lo que uno evalúa y lo que se presenta al país. El presidente habló. A ti te invitó Xi Jinping a China y eso es más importante. Yo estuve, debo decirlo, Xi afortunadamente Jinping. con Xi Jinping y el presidente Piñera de Chile en su momento, Claro, en ven China. acá. Ahí, de ahí, y no pasó Ya, nada. ya. Presidente de la Cámara de Representantes o de la Cámara Popular, como le dicen allá en China. Pero bueno, dice el presidente que este será un año difícil. Al parecer se dio cuenta, y qué bueno, que se dio cuenta, o al menos lo expusiera a nivel público, porque en alguna medida eso va preparando a la gente. Porque uno de los graves problemas que siempre he dicho me luce el gobierno ha tenido es la crisis de expectativa. El gobierno en plena pandemia, con la mascarilla puesta, como yo siempre digo, continuó haciendo promesas de cosas que la propia economía decía, los más avesados lo saben, que no iban a ser posibles porque la economía no iba a estar en el mejor de los caminos. Fundamentalmente por las decisiones políticas que se adoptaron para detener la pandemia. ¿Qué pasa con eso? Bueno, el presidente habla del año difícil que será y eso lo utiliza incluso como argumento para pedirle a los huelguistas, huelgarios, no sé cuál sería el término más adecuado para definir a la gente que ayer estuvo, por ejemplo, protestando por unas 24, 48 horas en la zona del Cibao. Él establecía que hay cosas que no puede hacer y yo estoy de acuerdo con eso. Incluso yo decía ayer en mi análisis del tema que temas como el aumento de los combustibles, el aumento de los medicamentos y el aumento de la canasta básica familiar con una huelga no se iba a resolver, porque el gobierno tenía dos formas de hacerlo o dos justificaciones para hacerlo. Una, el contexto internacional, y la segunda, o no sabía o no quería hacerlo. Y me preocupa más que no quiera hacerlo, porque si no sabe, como decía bien ayer uno de los invitados, puede aprender en el camino. Por eso yo digo que el gobierno es improvisado en la forma en la que ha manejado la crisis y eso nos ha costado a nosotros estar en los primeros lugares en América Latina en términos de inflación. Y por eso el año es más difícil para los dominicanos. Por eso es sumamente difícil. Es cuesta arriba. Es subir una loma, camino al Pico Duarte, en un vehículo sin fuerza.
Usted sabe que a mitad de camino se va a devolver o los frenos se le van a ir. Entonces el presidente, entre esas cosas, dice que las solicitudes de los que estuvieron manifestándose en el Cibao va con más de 100 solicitudes y que es imposible que él cumpla con eso. Presidente, dice que puede cubrir parte de esas necesidades, pero reiteró que estaba en un año difícil o que estamos en un año difícil. Ya lo creo. Donde no estoy de acuerdo es cuando el presidente habla de que para las actuales circunstancias estamos demasiado bien como gobierno. Eso no es verdad, señor presidente. No estamos bien como gobierno y el mejor índice de eso es que a pesar del crecimiento económico, la inflación está muy por encima y seguimos en los primeros lugares. Y seguimos en los primeros lugares en términos de inflación en el continente americano. ¿Por qué otros países no tienen la misma condición inflacionaria que República Dominicana? Si tienen la misma crisis de Ucrania, si tienen la misma pandemia y en muchos casos, países de esos que están en mejor condición económica que nosotros, todavía ni siquiera han atravesado 100% la crisis de salud. Escuche bien, muchos de esos países no han vacunado a la población y andan con mascarillas y tienen mucha gente muriéndose, pero no han tenido esa dificultad en términos económicos. ¿A qué se debe que en República Dominicana sí? A mí me luce incapacidad de muchos funcionarios del gobierno para reaccionar a esto. Pero también el presidente habla de que la oposición ha hecho buenas críticas, pero no ha hecho propuestas concretas. Presidente, pero el manual para las decisiones en medio de la pandemia que se tomaron, se las dio el liderazgo político con el que usted en Palacio se reunió más de una ocasión, recuerde, o que en el Consejo Económico y Social se discutieron esos temas, o que el expresidente Leonel Fernández y algunos líderes del Partido de la Liberación Dominicana también hicieron propuestas. El tema de cero aranceles, la oposición ha hecho propuestas sobre el tema y ha dicho, no es lo ideal, nosotros entendemos que lo ideal es esto y aquello. Y eso no es propuesta, eso no es oposición propositiva o positiva. Claro, también aquí se ha llegado en algunos casos a hacer oposición politiquera, sin sentido. Pero desde el mismo gobierno se ha utilizado esa estrategia. Si no, váyanse a Solidaridad, Supérate, como se llama el programa. Busquen bien. Entonces, tratar de demeritar lo que otro ha hecho para sobreponer lo que usted quizás ha logrado, creo que no es la estrategia más inteligente en un proceso como este. Tenga eso presente, ¿eh? Se lo digo porque ahora es que viene lo difícil. Y usted bien lo señala. Este año será difícil, o lo que queda de él, los 8 meses que quedan de él. Y si no hay la unidad suficiente para que aún en pleno año preelectoral, como lo va a significar el 2023, usted cuente con esa decencia, porque aquí hay que decirlo claro, la luna de miel, pero Leonel no hizo críticas al gobierno hasta pasados 6 meses de estar en el gobierno, y el PLD se quedó callado muchísimo tiempo porque le estaba metiendo su gente presa y no tenía ni siquiera cómo responder. Y sacaba la cabeza y le daban un martillazo. O sea que la oposición estuvo callada más tiempo del habitual. Y eso lo dijimos aquí. Aquí luna de miel, hubo luna de miel muchísimo tiempo. Los 100 días se convirtieron en 300 y cuidado. Entonces, me parece que el gobierno busca justificar algunos fallos que ha tenido. Y sobre todo, el gobierno está para gobernar y decidir incluso por encima de. Si la oposición hubiese ganado las elecciones, era la que le iba a tener que, era ella la que iba a tener que aguantar la candela. Y es así. Es así. Eso es política. Y si no se había enterado, pues al parecer le dan la bienvenida con eso. Bueno, yo creo que tú has explicado con lujo de detalle de la situación, lo que habrá que enfrentarse en los próximos meses en relación al tema
internacional y que va a repercutir de manera negativa en República Dominicana. El presidente no quería. Recuerdo que la Policía Nacional, cuando hubo una visita que él hizo, que fue el mismo día del ataque de Rusia a Ucrania, yo estuve ahí, el presidente no quiso utilizar el calificativo o el adjetivo de difícil. No. Nunca lo utilizó. Nunca lo utilizó. Pero la situación es esa. Desde ese momento hemos venido atravesando un problema de muchas dificultades en materia económica en República Dominicana, que no solamente impacta al gobierno, sino que impacta a la clase más desposeída de los dominicanos y que nos aprestamos a continuar profundizando esa crisis, porque lo que dice el espejo internacional es que el moño no está bien hecho, la corbata no está bien colocada, hay que apretarse la correa y sobre todo apretarse los cinturones con lo que viene. Yo no sé qué va a ocurrir, porque si se sigue apretando la tuerca, aunque el gobierno no lo quiera, la situación es de complicación. Y hay un producto por ahí que tiene que ser vendido por el propio presidente de la República. ¿Cuál es? La reelección del presidente Luis Abinader para el año 2024. Depende del manejo administrativo y gerencial de esta crisis internacional. Depende de cómo se maneje el éxito de quien le compre o no la reelección, será lo que tendremos que ver. Tenemos desde San Francisco de Macorís a nuestro corresponsal Miguel Montilla. Miguel Montilla, porque parece que falleció el joven. Sí, que fue herido por delincuentes Sí. para asaltarlo, y también que ayer en San Francisco de Macorís pues ya terminó la huelga, Sí. luego de conversaciones, negociaciones. Ojalá que tengamos detalles Buenos precisos, días. porque vamos a la entrevista, ¿verdad? Buenos días, Sí. Montilla. Adelante, Montilla. Buenos días, Yudelki, Gilbert, todo el equipo. Hay que decir que efectivamente falleció el joven Jesús García, de 22 años, el cual recibió un disparo la noche previa a la huelga del lunes aquí en San Francisco de Macorís. Por el momento, los detalles que se han ofrecido, que 8 hombres armados lo interceptaron, hombres para quitarle la motocicleta. Hay que decir que ocurren estos hechos, asaltos y robos y las vísperas de las huelgas, y la persona que le acompañaba dijo que le solicitaron el motor, él se negó a entregarlo y sin mediar palabra le dieron. Estaba ingresado en el Hospital San Vicente de Paúl, donde estaba recibiendo las atenciones médicas, pero debido a que el disparo fue en la cabeza, pues no resistió y falleció en el día de ayer. La huelga fue levantada el lunes en la noche, se pretendía seguir el día de ayer, martes, pero por sesiones del director de la UAS, Recinto San Francisco, y el Hemos tenido dificultad. nordestana, además de un representante del... Bueno, Tenemos problemas sí, de Sí, la sí. posibilidad de que continuara por 24 horas más. ahí aparecen ¿Alguna pregunta? interrupciones de- dijiste que han llegado a un acuerdo para levantar la huelga, pero ¿tienen en algún momento retomar la lucha? Si el gobierno, o sea, un compás de espera, ¿hasta qué tiempo? Si el gobierno no les da respuesta. Bueno, ¿Me escuchas, Miguel? Al parecer se ha dificultado la comunicación con Ya que, sí, Ok. les escucho. Adelante, Miguel, continúa. Un compás de espera de un mes para retomar entonces la lucha si dentro de un mes el gobierno Sí. no les da respuesta. Exacto. Bueno, Miguel, muchas Compás de gracias. espera de un mes. Gracias, ¿Qué Miguel. pases buen día? Muchas gracias por hacer contacto con nosotros. Gracias a ustedes. Un abrazo. Sí, ojalá, nos vamos ya. Vamos Sí, a la vámonos entrevista. vámonos a la pausa. Señor director, ¿usted tiene una foto que enviamos ahí? Para que nos vayamos de la señora Angelita Peña. Sí, el de la Sí, bella Angelita mírala ahí. Peña. Miren Mire. qué provechoso ha sido Ahí está. el Estado para Angelita Peña, y la ven con el expresidente Leonel Fernández, con el expresidente Hipólito Mejía, Sí. con Danilo Medina, Asesora y con ahora todos. con Luis Abinader, la asesora magistral
Le dije, Sí. después que Balaguer desapareció. Señor director, Ella le ha sacado provecho a todos, no, señor. mire, pónchenos aquí. Así quisiera yo vestir bien y no ser feo. Así quisiera yo. A regreso venimos Así con Jaime Narváez Piña, presidente de la Cumbre Latinoamericana de Miami, con quien conversaremos sobre política. Quédese ahí porque él podría decirnos cuál será el próximo presidente de la República. Caramba. O si Abinader repite. No es astrólogo, pero tiene los datos. Hay un pitonizo. A regreso, mantenga la sintonía. Es un pitonizo el hombre.